Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 149. Una recuperación no tan pacífica. Punto de vista de Seiji. Después de una semana, ya no había humanidad en su tierra. Mis ojos buscaron en vano, analizando cada célula palpitante en busca de un rastro de humanidad, pero no encontré nada. Era un demonio, en todo el sentido de la palabra. Odié eso. Odio haber odiado eso. Mi odio absoluto hacia los demonios iba en contra de mis intenciones. Todo mi ser, salvo mi corazón, sentía asco con solo mirarlo. Soy una persona horrible y un peor amigo. No pude evitarlo. Solté un suspiro tembloroso. Entonces me di cuenta de que me dolían los pulmones por la falta de aire. Supongo que tenemos que trabajar en eso, me dije. Había alimentado mi odio hacia los demonios toda mi vida y no encontraba ninguna razón para solucionarlo. Incluso se convirtió en mi principal fuente de fortaleza. Pero ahora tenía una razón para parar. Una razón para volver a la normalidad. Me acerqué lentamente a Rengoku, deteniéndome solo cuando estuve a su lado. Me incliné con cautela y me acerqué a su rostro dormido. «¿Eres tú, verdad?», pregunté, extendiendo la mano para tocarlo. Dudé un segundo antes de que mis dedos tocaran su rostro pálido y frío. Mi mano seguía acariciando su rostro y, con cada segundo de contacto, me daba cuenta de que seguía siendo mi amigo. Seguía siendo el Rengoku que conocía, solo que con una forma diferente. Como guerrero que entrenó su cuerpo toda su vida para matar demonios, dejé de entrenarme para ver a la persona que tenía delante tal como era realmente. Aprendí a ver en un demonio al humano que era antes. El demonio en la cama no fue el que se llevó a mi familia, no fue el que amenazó lo que yo apreciaba, no tuvo nada que ver con eso. Era solo él. Rengoku. Mi amigo. ¿Estás bien? Las palabras parecieron despertar de mi trance mientras retiraba la mano rápidamente. Retrocedí un poco. Sí, estoy bien, dije, sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos confusos. ¿Cómo es que sigue durmiendo? Me volví hacia ella y le pregunté con curiosidad. La regeneración demoníaca les permitía no solo curar heridas externas, sino también el veneno en su cuerpo. Por esta razón, ningún otro veneno, salvo la glicina, les funcionaba. Normalmente, tampoco se les podía dormir mucho tiempo. No importaba la dosis que usaras, podría ser suficiente para dejar inconsciente a una ballena, pero a los demonios no se les podía dormir mucho tiempo. Es un nuevo tipo de medicina que preparé a partir de mi investigación, dijo Shinobu mientras señalaba la mesa a su lado. Contenía las muestras de sangre y tejido de Muzan y Rengoku. Ya veo, eso tiene sentido, dije y me volví hacia Rengoku. También tendría sentido si nunca despertara. Recuerdo que Nezuko dormía mucho cuando se convirtió en demonio. Creo que en algún momento durmió durante años. Menos mal que sigue dormido, dije. Era mejor así, hasta que encontráramos una cura o hasta que floreciera el lirio araña azul. Si despertaba, podría poner en peligro la ubicación de la mansión mariposa, y estaba seguro de que Muzan no tardaría en aparecer con los 12 Kizukis si eso ocurría. Así que preferiría que estuviera dormido e inconsciente. ¿Crees que se puede encontrar una cura? Le pregunté, a lo que ella guardó silencio durante casi un minuto, meditando seriamente sobre mi pregunta, pues no quería mentir. Puedo, pero llevará tiempo. Mucho tiempo, admitió. Por eso necesitamos a Tamayo, dijo mi mente al instante. Shinobu era un genio, pero lo máximo que hizo fue intentar crear un veneno mejor para matar humanos. Nunca necesitó encontrar una cura para convertir a los demonios en humanos. Por otro lado, Lady Tamayao tuvo tiempo para estudiar y experimentar durante cientos de años. Debo ir a buscar a Tamayo inmediatamente después de recuperar mis fuerzas. Me quedé en la habitación todo el día, reflexionando sobre mis planes para el futuro y afrontando mi problema de frente. Al salir, noté que el peso de mi corazón se aliviaba. El amargo odio en mi corazón cambió por mi amigo. Al día siguiente, ¿dónde está? ¿Dónde están las bolas blancas prometidas? El que hablaba era un niño más pequeño de lo que era debido al hambre y la falta de una nutrición adecuada. Tenía la piel de una cabeza de jabalí. Arroz. Arroz. Es arroz. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Gritó con igual vigor una cara conocida. Sanemi.
ratones. Gritó el niño con toda la confianza del mundo. Es arroz. Corrigió Sanemi nuevamente. Piojos. Arroz. Ojos. Arroz. El niño parecía estar sumido en sus pensamientos. Casi se podía oír cómo los engranajes movían en su cabeza. Entonces, algo hizo clic. Piedras de nieve, dijo finalmente. Ni de cerca. Gritó Sanemi frustrado. Vi cómo le subía la presión arterial de golpe y se le hinchaban las venas. Ah. Arroz, ratones, dados, qué rico. Me da igual. Solo dame mi comida. Gritó el niño, echando vapor por la nariz de jabalí. Bonk. Finalmente, Sanemi se enfureció y le dio un golpe en la cabeza al pobre chico. La cabeza se estrelló contra el suelo y, por un segundo, me preocupé, pero el chico se recuperó enseguida. Autodefensa. Terremoto. El chico inhaló bruscamente y saltó hacia Sanemi como una fiera. Todos nos sorprendimos, porque el chico había usado un estilo de respiración. La pregunta era ¿qué? Se desató una pelea caótica entre ellos. Como era de esperar, el chico sacudió la cabeza de Sanemi hasta marearlo. Su pequeña estatura se aferraba a su cuerpo como un mono salvaje, y a Sanemi le costó mucho apartarlo. ¿Qué carajo? Solo pude decir mientras el evento tenía lugar en el patio. Kanae, que estaba sentado a mi lado en la terraza, se rió a carcajadas y preguntó: ¿Es ese tu amigo? No, negué rápidamente, debe ser de Shiri. No, nunca lo había visto, negó rápidamente Shinobu también. Levantó la vista del libro que tenía en la mano y sonrió divertida. Pensé que tendría una sesión de sanación pacífica, pero supongo que no se pudo evitar. El idiota trajo a casa a un idiota. Te escuché, cara de cicatriz. Gritó Sanemi. Nos reímos. Pero Inosuke, ¿eh? Pensé mientras miraba al niño pequeño. Interesante. Capítulo 150. ¿Más invitados? Punto de vista de Seiji. Un niño perdido en la jungla que de alguna manera podría usar un estilo de respiración único, dije pensativamente, digiriendo la información que leí de los labios de Sanemi. ¿Fue por eso que lo trajiste contigo? Él también se moría de hambre, dijo Sanemi. La comida escasea en invierno, un niño no debería estar solo en el bosque. Como pueden ver, ya está bastante delgado, así que pensé que sería mejor traerlo conmigo. Eso fue inesperadamente amable por parte de Sanemi, debe de pensar la gente. Bueno, la gente no sabía que tenía uno de los corazones más grandes entre los Ashira. Un corazón enorme, retorcido y herido hace mucho tiempo, pero que aún tenía espacio para la bondad. Kanae se sentó a mi lado, apoyada en mi hombro, mientras sus dedos se entrelazaban con los míos, asegurándose de mi presencia. Shinobu se sentó al otro lado, a pocos metros de distancia. Estaba leyendo un libro de biología para su investigación, pero ahora sus ojos estaban fijos en Sanemi y el chico. Eso es inesperado. Pensé que era tu hijo o algo así, comentó Shinobu divertida y él respondió tal como ella esperaba. ¿Qué cojones? ¿Cuántos años crees que tengo? Y este chico no se parecía en nada a mí, dijo. El chico exhaló humo por la nariz y asintió. Estaban sincronizados. Entonces, ¿qué planeas hacer con él? ¿Vas a entrenarlo, quizás a aceptarlo como tu primer Tsuguko? Arqueé una ceja. Nunca esperé que Sanemi encontrara a Inosuke. No se menciona nada parecido en el manga, así que debe ser un efecto mariposa. Me pregunté qué planeaba hacer con él. Sanemi intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó sin habla unos segundos antes de que yo comprendiera rápidamente por qué. Tú no estabas tratando de dejar al niño aquí e irte, ¿verdad? Claro que no, respondió con más fuerza que sí. Me di cuenta de que nunca lo había pensado bien, y ahora que lo hacía, le parecía irrazonable dejar en manos de alguien a un niño que él mismo encontró en el bosque. Él debería tener la responsabilidad ya que se llevó al niño con él. ¿Qué crees que es esto? ¿Un orfanato? Dije que no lo intenté. Espetó Sanemi con brusquedad. Pero no entiendo tu problema. Tienes a Kanao, Aoi y Muichiro, y he oído que incluso el chico Kamado va a venir. ¿Qué más da uno más? ¿Uno más? Pregunté con una ceja levantada antes de posar la mirada en su espalda. Sanemi, confundido, miró a su lado y enseguida notó la ausencia del niño que traía consigo. ¿Qué? Miró hacia atrás, justo a tiempo de ver a Insoku corriendo a lo largo de la valla alta, persiguiendo a nuestro gato. No corras con la comida. Insoku corría con perfecto equilibrio en la pequeña línea que formaba la parte superior de la valla.
Nuestro pobre gato, ya mayorcito, huyó para salvar su vida después de casi una década de domesticación segura. Todos miramos, sin palabras, cada uno a su manera. Eso es un problema para al menos una docena de niños, dije. Sanemi estaba furioso y rápidamente persiguió a Insokue, lo sujetó por la nuca y lo devolvió a su sitio. Ven aquí, dije con autoridad en mi tono antes de que Inosuke pudiera responderle a Sanemi. El joven se quedó paralizado al oír mi voz, se giró hacia mí y me miró fijamente. No aparté la mirada mientras atravesaba la máscara y lo miraba directamente a los ojos. El enfrentamiento duró largo rato. Inosuke permaneció paralizado, pero a medida que pasaba el tiempo, se le notaba el sudor de los nervios, incluso en su cabeza de jabalí. Al final, el niño se acercó obedientemente y se paró frente a mí en una postura dócil. Por mi parte, solo pude elogiar su instinto. Quítate la máscara, dije y el niño se quedó congelado una vez más. No te molestes, nunca quiere quitarse la máscara. Créeme, ya se lo he pedido, comentó Sanemi desde atrás. Pero al contrario de lo que dijo, Insokue se quitó rápidamente la máscara. ¿Qué? Sanemi se enfureció. Al quitarse la máscara de jabalí, se reveló un rostro delicado que parecía incluso más joven que su cuerpo. Parecía un bebé adorable, aunque sabía que no lo era. La piel de su rostro estaba impecable, sin manchas por el duro bosque debido al uso constante de la máscara durante su vida. ¿Qué aspecto tiene? Kanae me tiró de la mano al percibir la atmósfera y le di una breve descripción antes de volver a hablar con el chico. ¿Cómo te llamas? La cara de muñeca de Inosuke finalmente se llenó de emoción. Era una expresión tosca que no encajaba con su elegante rostro. Inosuke es Inosuke. Dijo. Bueno, ¿cuántos años tienes? No sé, bueno, dije, y mis ojos brillaron morados incluso de día. Era cierto que el chico no sabía su edad, ya que nunca tuvo padres de verdad, así que la busqué yo mismo. Ya cumpliste 12 años, dije. Insokue era casi 2 años menor que sus compañeros de generación, los cazadores de demonios Zenitsu y Tanjiro. Pero aún así, Insokue ahora parecía aún más pequeño y joven de lo que era. Supongo que la pubertad aún no lo había alcanzado y sus duras condiciones de vida no le habían permitido crecer mucho. Inosuke tiene 12 años. Declaró con una sonrisa. Me reí entre dientes. Ya veo. Entonces, ¿puedes decirme dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde aprendiste a hacer? Me detuve y repliqué a la perfección su respiración, pero con tanta fuerza que se podía oír el aire salir de mi nariz. ¿Eso? Para que conste, Insokue mostró sorpresa en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó mirando con asombro un rato antes de sonreír como un zorro. Inosuke vio a los animales hacerlo y lo hizo suyo. Dijo y eso coincidió con lo que sé. ¿Así que él mismo creó el estilo de respiración? Preguntó Shinobu con un parpadeo de sorpresa. ¿Sin instrucciones? Parece que tiene un talento aterrador, dije. Observé su cuerpo con más atención y noté su extraordinaria constitución. Estaba hambriento, pero sus tendones y estructura ósea eran muy superiores a los de un humano normal. Calculé que su potencial estaba fácilmente al nivel de Ashira. ¿Seguro que no quieres aceptarlo como alumno? Miré a Sanemi a los ojos. ¿O no te has dado cuenta? Claro que lo he notado, se burló, pero no respondió a mi pregunta. Se sumió en un silencio pensativo. ¿Qué pasa? Susurró Kanae con curiosidad. Ya no podía ver, así que necesitaba que la informaran a menudo de lo que sucedía. Además de ser talentoso, el estilo de respiración que creó Inosuke es terriblemente similar a la respiración de viento, susurré, pero aún así fue lo suficientemente fuerte para que Shinobu también lo escuchara. No tenemos que hablar de eso ahora, puedes ir a limpiarte y descansar primero, dije después de que el silencio se prolongó demasiado. Sanemi gruñó en señal de acuerdo y grité dentro de la mansión. ¡Aoi! La joven no tardó mucho en acercarse a mí. Era de la misma edad que Inosuke, pero un poco más grande que el chico de la jungla. Lleva a Sanemi e Insoko adentro, dales comida y muéstrales la casa de baños, dije, a lo que Aoi asintió e hizo un gesto para que los dos la siguieran. Pórtate bien, Insokue, y no rompas nada, le dije al chico, a lo que se puso la máscara y exhaló vapor como respuesta. Se alejaron, pero antes de que llegaran demasiado lejos, Sanemi se volvió hacia mí y me dijo. Me alegro de verte bien, Seiji. Sonreí. Llegó la mañana y la tarde llegó sin darnos cuenta. La mansión estaba un poco más caótica de lo habitual, ya que había 3 asilas allí. Para nosotros todo seguía igual, pero eran los demás residentes los que estaban inquietos.
El peso de unas les pesaba mucho, y ver a tres juntos era asombroso. Inosuke finalmente consiguió el arroz que tanto ansiaba y después de comer lo suficiente hasta que su estómago se hinchó como si estuviera embarazado, se quedó dormido como un tronco en la habitación de invitados. Por otro lado, salió Sanemi, con un aspecto más civilizado de lo esperado gracias a su kimono verde. Almorzamos todos juntos. Sanemi, Shinobu, Kanae y yo. Por desgracia, Mitsuri había salido a trabajar al amanecer. Se quedó conmigo toda la semana que estuve fuera, así que, al despertarme, tuvo que ocuparse de su tarea de apilar y su misión. Kanao no estaba a la vista, rara vez visitaba la mansión como yo solía hacerlo cuando me convertí en cazador de demonios. Estaba en constante viaje, misión tras misión. Hablamos del suceso y la batalla que tuvo lugar. Aunque ya lo habían oído muchas veces, querían escuchar mi versión. Sanemi, en concreto, quería detalles vívidos sobre cómo luchaba el rey demonio. Cómo se sentía su golpe, qué tan fuerte era, qué tan rápidos eran sus ataques y mucho más. Yo era el único que podía responder a sus curiosas preguntas. Shinobu no pudo quedarse mucho tiempo con nosotros, aunque regresó a hacer su investigación después de revisar a los pacientes. ¿Así que tu espada está rota? ¿Piensas visitar la aldea de los herreros para conseguir una nueva? Preguntó Sanemi. Fue fácil reparar una espada rota, pero la mía estaba irrecuperable. Planeaba ir yo mismo para disculparme con Hattori por romper la obra maestra que creó. Cuando la obtuve, confiaba en que acabaría con Muzan Kibutsuji. Era perfecta. Pero murió no por culpa de Muzan, sino por culpa del hacha de Gyomei cuando salvé a Rengoku. Otra razón por la que quise ir yo mismo en lugar de enviar a Raven fue para recuperar la espada de Yorichi, ya sea para forjar mi nueva espada o para dársela a Tanjiro. Decidiría qué hacer cuando viera la espada. También me gustaría un nuevo diseño para mi espada. Sí, visitaré la aldea Swordsmith en un futuro próximo. Había tantas cosas que quería o tenía que hacer, que ir yo mismo era imprescindible. Pero solo lo haría después de ir a Tokio y hablar con Lady Tamayo. Señor Seiji, Aoi se acercó e interrumpió nuestra conversación con una reverencia. ¿Qué es? Tienes invitados. Arqueé una ceja. ¿Estaba recibiendo más visitas? Capítulo 151. Ídolos por los que luchar. Punto de vista de Seiji. ¿Huéspedes? Rara vez tuve invitados. En realidad, nunca había tenido invitados antes. ¿Debería dejarlos entrar? Preguntó Aoi. No, voy yo, dije y me levanté del suelo. Kanae y Sanemi tenían curiosidad y casi esperaban a que les dijera quién era. Pero ni siquiera yo sabía quién era, así que seguí a Aoi hasta la puerta principal. Al llegar al patio, vi a alguien que definitivamente no esperaba. Como Aoi vino a informarme, supe que no era una Shira, así que pensé que podría ser Hattori u otro espadero. Resulta que estaba equivocado. Ay, no puedo creer lo que veo. Ya estás grande, ¿verdad, jovencito? Un hombre bajito, que parecía aún más bajo por tener una sola pierna, estaba de pie en el patio. Sonreí después de mi sorpresa inicial y le respondí de la misma manera. Ay, y el viejo sigue vivo. Dije, y tuve que esquivar su bastón que me dio justo en la cabeza. Niño descarado. Estás en servicio activo, debería ser yo quien lo diga. Gritó. ¿Y tú tienes, qué, 90 años? Continué sonriendo, pero me detuve al ver a la persona a su lado. Lo miré con los ojos entrecerrados al instante y él se encogió como una tortuga en su caparazón. Estaba casi seguro de que era Zenitsu. Pero eso no fue suficiente para justificar una reacción brusca, ¿verdad? La razón por la que me detuve de golpe fue su inhumano sistema nervioso. Mis ojos estaban más allá de las capacidades humanas. Podía ver radiación, movimientos del aire, rayos X, etc. Los humanos tienen una especie de pequeña corriente eléctrica que recorre sus cuerpos. Era lo que nunca se conectaba al nervio. Pero en los humanos normales, estas no estaban realmente conectadas. Eran más bien como señales electromagnéticas. Según ese criterio, Zenitsu ya no era humano, pues tenía una corriente eléctrica real que conectaba sus nervios constantemente. Esta corriente también era muy fuerte en su cuerpo. Sobrenaturalmente fuerte. Interesante, muy interesante. Era una biología única, muy parecida a la de Mitsuri Ogimoe. Por lo que estaba viendo, solo podía suponer que debía tener una reacción y un reflejo insanos. Menos mal que no terminaste esa frase. Parece que sí tienes algo de respeto por tus profesores después de todo, dijo Higoro, interpretando mi silencio como una vacilación para faltarle el respeto.
Nunca faltaría el respeto a los antiguos artefactos japoneses, dije y él fingió una mirada fulminante antes de que ambos finalmente nos riéramos de nuestra pequeña broma. Jajajaja, de verdad, me alegra volver a verte, muchacho Seiji. Tenía miedo de visitar a un hombre medio muerto, pero supongo que los rumores exageraron tus heridas, dijo. En realidad, los rumores eran ciertos, pero después de obtener la marca de cazador de demonios y la respiración solar, pude curarme a un ritmo más allá de los límites humanos. Bajé de la terraza y me acomodé en un lugar más bajo. Entonces inicié una reverencia lo suficientemente baja como para que un estudiante la viera ante un maestro. Me alegro de verte saludable también. Higoro era todo dientes. Le gustaban especialmente estas costumbres tradicionales. Incluso se suicidó en el canon por las decisiones de su estudiante. Así de importante era todo esto para él. He traído a alguien conmigo hoy. Zenitsu Agatsuma, dijo e hizo un gesto hacia el joven que estaba a su lado, él es mi estudiante actual. Y Zenitsu, este es Seiji Shigan. El usuario más fuerte de aliento de trueno de la historia y también el cazador de demonios más fuerte de la actualidad, me señaló Higoro con un inesperado elogio en su tono. También había una buena dosis de orgullo. ¿El más fuerte, eh? Zenitsu mostró timidez mezclada con miedo en su lenguaje corporal, ¿es por eso que da tanto miedo? Buah, no, solo tiene unos ojos muy malos, dijo y luego susurró lo siguiente. Pero no le digas eso, él piensa que son geniales. Vi eso, por supuesto que lo hiciste. Ladró Higoro. Debes estar cansado del viaje, por favor, únete a nosotros para el almuerzo, dije y Higoro se animó inmediatamente y también Zenitsu. No tienes que pedírmelo 2 veces. Y así crecimos. Shinobu seguía encerrada en su habitación, sin saber de nuestros nuevos huéspedes, y yo lo dejé así. No quería molestarla. Zenitsu era muy dócil y comía en silencio. Era el único niño en una habitación llena de adultos, así que era de esperar. Higoro tenía mucha experiencia y sentía curiosidad por nuestra situación. Era un antiguo Ashira, así que no le ocultamos ningún secreto. Incluso nos dio consejos útiles sobre nuestras próximas operaciones. Conocía las tierras mejor que la mayoría de nosotros y nos indicó lugares adecuados para estacionar a los cazadores de demonios. Esa fue una de las pocas mejoras que implementamos. En lugar de responder llamadas después de que la gente ya había muerto, la corporación Cazadores de Demonios trabajaba para detener a los demonios antes de que pudieran causar daño. Después de comer, fuimos al campo de entrenamiento. Sanemi estaba deseando pelear y a mí no me importaba hacer algunos estiramientos. Sabía que Kanae no quería saber nada de eso, pero ella también me entendía. Cuando estabas con tu profesor y tu hijo, simplemente tenías que presumir un poco. Tercer punto de vista. ¿Qué demonios es esto? Fue todo lo que Zenitsu pudo decir a la escena frente a él. Auge. Auge, auge. Ni siquiera el campo de entrenamiento de la mansión de las flores estaba preparado para la intensidad de la respiración de viento y la respiración de trueno. El estilo de lucha de las hermanas Kocho era suave y elegante, por lo que el terreno revelaba la diferencia entre este y los 2 estilos de respiración más violentos. Seiji y Sanemi eran un borrón de movimiento para el ojo humano. Un destello púrpura y verde si uno se fijaba bien. Se encontraron en un choque de espadas de madera y tanto la tierra como el aire temblaron de terror. Curiosamente, Seiji apenas sufrió lesiones en las piernas, así que pudo moverse sin mayor dificultad. Su velocidad bien podría haber permanecido inalterada al nivel en el que luchaban, que definitivamente no era el mejor. Sostenía una katana de madera en la mano izquierda, ya que su brazo derecho aún no podía usarla. Pero su izquierda era tan buena como la derecha. Su perfecto control corporal lo conseguía, pero aún tenía algunos problemas mentales. Sanemi tampoco se esforzaba demasiado. Se limitó a 2 formas de respiración para igualar la intensidad de Seiji. Era un entrenamiento. Solo se concentraban en su técnica. Para sorpresa de todos, Sanemi era casi tan bueno como Seiji en el arte de la respiración de viento. Una competición lo había llevado a un nuevo nivel de fuerza, como a todos los demás Ashira. Pensé que estaba herido. ¿No fue por eso que vinimos aquí? ¿A visitar a un paciente? Zenitsu no pudo evitar preguntarle a su amo. Oh, sí, está herido. No te sorprendas, mocoso. A este nivel solo están estirando las extremidades en lugar de luchar. Ese era un concepto descabellado que Zenitsu no podía comprender. Pero no era tan descabellado como una sola cosa. De ninguna manera eras una Ashira de su nivel. Declaró Zenitsu y recibió un golpe a cambio. En mi mejor momento me conocían como el Ashira rugiente.
Esto no es nada, resopló Higoro con orgullo. La sesión de sparring continuó, aumentando la intensidad a cada segundo. Las espadas de madera apenas resistían y ambos tuvieron que encontrar maneras de reducir la tensión en sus armas. Eso significó que hubo mucha mala dirección de la fuerza, lo que a su vez provocó que el suelo se agrietara por todas partes. Mira bien ese Zenitsu. Este es el nivel de fuerza al que debes aspirar si realmente quieres ser lo suficientemente fuerte para protegerte a ti mismo y a tu familia, dijo Higoro, aprovechando la oportunidad para enseñarle a su alumno. A menudo, es al experimentar la meta final que el camino se aclara en la vida. Zenitsu observó después en un profundo silencio, absorbiendo la demostración de la cumbre de la fuerza. Esto está llegando a su fin, dijo Higoro y ni un segundo después, los dos se encontraron en un choque explosivo que los envió a ambos deslizándose hacia el lado opuesto del campo de entrenamiento. Bajaron su postura y bloquearon sus músculos, cargando con fuerza bruta. Respiración del viento. Tercera forma. Respiración de trueno. Primera forma. Ambos guerreros estallaron en el instante exacto. Seiji calculó el momento justo al predecir la acción de Sanemi. Con un punto de partida similar, se hizo evidente quién era más rápido. Un solo paso. Después de que Sanemi dio un solo paso, Seiji ya había terminado de cubrir toda la longitud del campo de entrenamiento. Trueno y destello. Sin embargo, Sanemi no se sorprendió. Era de esperarse tal velocidad de la Shira más veloz. Pero, al igual que Seiji lo eclipsó en velocidad, Sanemi lo eclipsó en algo más. La fuerza que Seiji necesitó para generar todo el campo de entrenamiento, Sanemi la logró con un solo paso. Como consecuencia, cuando Sanemi plantó su segundo paso, el suelo se convirtió en telarañas. Árbol de viento tormentoso claro. ¡Boom! La colisión quedó oculta por una nube de humo. El silencio tras la onda expansiva fue ensordecedor. La batalla se detuvo y dejó un gran vacío en la dimensión, como si el sol hubiera desaparecido repentinamente. Cuando el humo se disipó, se pudo ver a Seiji con el torso desnudo. Su ropa fue destrozada por las aspas de viento. Sanmei, en cambio, no sufrió las mismas consecuencias, pero su espada quedó rota por la mitad. Si esto fuera una pelea real, Seiji sería cortado en pedazos y Sanemi perdería la cabeza porque su espada no logró bloquear el ataque. La sesión de sparring terminó en empate. No está mal, comentó Seiji y relajó su cuerpo. Sanmei hizo lo mismo, pero con una expresión mucho más enojada. En su mente, ni siquiera podría vencer a un hombre enfermo. Los ojos de Seiji brillaron con intensidad. No lo dijo en voz alta, pero la técnica que Sanemi acababa de usar era un poco diferente. En realidad, nunca fue su intención terminar en empate. Respiración bestial fue la conclusión a la que llegó Seiji. Sanemi se vio afectado por Inosuke y su técnica poco convencional. Esto podría convertirse en algo grande. Como Snamei creando un nuevo estilo de respiración aún más poderoso que la respiración de viento. Después de todo, tenía el ejemplo perfecto de Seiji e Inosuke. Capítulo 152. Formación de jóvenes. Punto de vista de Seiji. Al día siguiente. Habían pasado 3 días desde que me desperté y aún me estaba recuperando antes de salir a cumplir mis objetivos. Cada día me sentía mejor y debería poder salir pronto. ¿Y qué puedes hacer? Le pregunté al chico que tenía delante. No sabía por qué, pero parecía muy incómodo conmigo. Su lenguaje corporal era muy diverso. Tal vez fue porque lo saqué de la cama y lo llevé al campo de entrenamiento tan temprano en la mañana. ¿Puedo tocar muy bien el shamisen? Dijo inseguro. Parpadeé como un burro. Genial, pero no tanto, porque soy sordo, dije. El shamisen era básicamente una guitarra japonesa. El maestro me lo dijo. No me imagino cómo será, ya que tengo muy buen oído, dijo, con un lenguaje corporal descontrolado de nuevo. Era difícil interpretarlo. Lo siento. Me obligué a sonreír ya que parecía desconcertarlo mucho. No tienes que estar tan nervioso conmigo, niño, no soy como el viejo. No te obligaré a entrenar si no quieres. ¿En serio? Se animó. No dije sin piedad. Su hombro se desplomó, decepcionado. Higoro me ha hablado mucho de ti y sé que nunca te rindes durante el entrenamiento. Así que hoy encontraremos la respuesta a mi pregunta. ¿Qué puedes hacer? Dije, y saqué un palo. Zenitsu era uno de los personajes más talentosos del elenco de Demon Slayer. Diría que era tan talentoso como el propio Muichiro, considerando que nunca se entregó por completo al entrenamiento desde el principio. De hecho, se contenía tanto que su estado inconsciente era más fuerte que él al principio. Imagínense a Zenitsu con el arduo trabajo de Tanjiro.
No permitiré esas cosas esta vez. Después de tomar alumnos, me di cuenta de que me encanta pulir gemas como él. Y era una joya sin igual. Sobre todo ahora que veía de primera mano lo especial que era su físico. No solo era talentoso, sino que tenía un cuerpo especial como el de Gyomei y Mitsuril. Lo obligaría a alcanzar todo su potencial si fuera necesario. Esto es abuso infantil y no lo voy a negar. ¿Ves esto? Pregunté, y le mostré el palo que tenía en la mano. Era delgado y largo, de esos que causan un dolor increíble sin apenas dañar el cuerpo. Con la flexibilidad del palo, casi parecía un látigo. Le di unos cuantos golpes y emitió un silbido al cortar el aire. A partir de hoy, este será tu peor enemigo. Lo usaré para disciplinarte cada vez que vea que te estás conteniendo y créeme, mis ojos brillaron al mirarlo, sabré cuándo te estás conteniendo. Prácticamente se encoge como un conejo. ¿Pero qué pasa si me lastimo gravemente? Por eso no uso un palo más grande y no te preocupes, aunque sufras heridas leves, la mansión mariposa es un hospital. Le mostré la clásica sonrisa que desprendía vibras malvadas. Te doy 10 segundos, le ofrecí amablemente, corre. Y corrió. Zenitsu no perdió tiempo y se alejó de mí. Se fue con un estruendo que no me molestó, pero sí a todos en la mansión. Thunderclap y Flash, era una raya amarilla de velocidad cuando salió corriendo por la puerta principal de la mansión. Nada mal, pensé mientras observaba su espalda alejarse. Realmente necesitaba ser más refinado. Su talento lo agobiaba demasiado. Podía ver con mis ojos que no pensaba en las técnicas en absoluto. Su mente solo estaba presa del pánico, pensando en lo aterrador que era. Se movía por instinto, pensando en lo que le parecía correcto, pero aún así, fue capaz de ejecutar una técnica que a muchos les llevaría años perfeccionar. 10, dije y salí disparado tras él. Otra hazaña impresionante que noté fue que se animó al oír mis palabras y se escabulló. Maldita sea, mintió. Solo son 5 segundos. Ya estaba a medio kilómetro de distancia cuando me oyó. Jamás comprendería esos sentidos sobrenaturales. Ni siquiera con la vista podía distinguir qué lo hacía vibrar. En fin, empezó la persecución y cuando finalmente lo alcancé, empezó su primer entrenamiento. Su primer entrenamiento, en el que no se contenía y realmente lo llevaban al límite porque mis ojos veían cuando lo hacía y recibía el golpe más fuerte de mi nuevo palo favorito. 4 días después. Ha pasado oficialmente una semana desde que me desperté. Mi cuerpo estaba casi en perfectas condiciones, salvo por las 2 lesiones graves que sufrí. Tardarían aproximadamente un mes más en volver a la normalidad. Desarrollar nuevos tejidos y conectar los músculos desgarrados fue un fastidio incluso con una regeneración excepcional. Mis días en la mansión mariposa no fueron pacíficos, por decirlo menos con nuestros 2 nuevos residentes. Jajajaja, chico débil, ya deberías rendirte. No tienes ninguna oportunidad contra el rey bestia Inosuke, dijo mientras hacía flexiones con Mitsuri encima. Su cuerpo débil y frágil había desarrollado músculos sanos y, tras una buena alimentación, estaba creciendo rápidamente. En un mes, más o menos, debería tener el mismo tamaño que Zenitsu, o incluso más. Cállate. Si fuera la señorita Kanroji la que estuviera encima de mí, te ganaría sin problema. Gritó Zenitsu. Él también estaba haciendo flexiones, pero esta vez era yo quien estaba sentado encima de él. Entonces puedes olvidarte de ganar porque ella no volverá a sentarse sobre ti, dije mientras le golpeaba la cabeza con el palo. La última vez que Mitsuri se sentó encima de él, se veía demasiado feliz. Puede que tuviera 13 años, pero no me gustó. Llámame insegura, pero me daba igual. No me gustaba lo que no me gustaba, y una de esas cosas era que una niña de 13 años se acostara con mi prometido. Hablando de sexualizar, ¿cómo se llamaba el que te dio tu uniforme nuevo? Le pregunté a Mitsuri, que sonreía al ver el movimiento. Al parecer, le pareció divertido. Ella hizo pucheros cuando escuchó mis palabras. Te lo dije antes, no lo voy a decir. Puedo ver por tu cara que le harás cosas malas. No lo negaré, ni un ápice, después de ver a Mitsuri con su uniforme de canónigo al regresar de su misión. Su viejo uniforme estaba roto por haber corrido a toda prisa a la mansión mariposa al enterarse de mi lesión, y pidió uno nuevo. Lo único fue que el nuevo uniforme venía con una enorme ventana para los senos y el sastre de alguna manera convenció a Mitsuri de usarlos, diciendo cosas como me gustaría porque me encanta mirar sus senos. Sí, me gusta mirarlos, pero lo que no me gustaba era que otros también me miraran con desprecio. Me aseguré de quemarlo en cuanto regresó. Por eso también se quedaba en la mansión con nosotros y no en una misión.
No podía tomar uno hasta que le dieran su uniforme nuevo. Lo mínimo que se merece después de lo que hizo son cosas malas, resoplé. No. Estoy segura de que hay una razón por la que pensó que te gustaría el nuevo estilo. Es solo un abuelo amable, insistió. ¿Un anciano? Tenía sentido. Mitsuri era una persona bondadosa, y era aún más bondadosa con los niños y los ancianos. Pensaba que todos eran como ella. Claramente, no había leído los doujins que yo había leído. Los viejos eran la mayor amenaza después del feo bastardo y el extranjero. Eres demasiado dulce para el mundo, Mitsuri, anunció Kanae. No la había visto, así que me sorprendió verla a mi lado. Deberías usar esas cosas solo para que tu marido las vea, dijo con una sonrisa tímida y se inclinó para recostarse en mi regazo. No la dejé intentarlo mucho. La levanté y la puse en mi regazo. Para que conste, tenía los pies en el suelo para que Zenitsu no se desplomara bajo el nuevo peso. «Hueles bien», dije, poniendo mi nariz sobre ella, haciéndola reír. «Acabo de darme un baño, supongo que te gusta el nuevo jabón», dijo. Sí, tuvimos nuestro momento de cariño habitual mientras Zenitsu sufría un infierno debajo de nosotros. Un rápido golpe de mi bastón le permitió seguir haciendo flexiones. Por la acumulación de ácido láctico, pude ver que aún no había llegado a su límite. Esto no es justo, Zenitsu se atragantó y su cuerpo se estremeció bajo nuestro peso. Conocí a dos de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida y resulta que ambas son tu novia. ¿Cómo puedes tener dos mientras otras luchan por encontrar una? Es injusto. Me dijo Kanae. Oye, dije y le di un golpecito con mi bastón en el hombro. Puedo tener todo esto porque soy fuerte. Si te vuelves tan fuerte como yo, las chicas te perseguirán, dije. Giró la cabeza en un ángulo imposible para mirarme. ¿Hablas en serio? Me sorprendió la intensidad en sus ojos. Lo sé. Y entonces sus ojos se pusieron blancos. La atmósfera del campo de entrenamiento cambió por completo cuando todos miraron a Zenitsu con sorpresa. Casi se podía ver un aura blanca emanando de su cuerpo. Sus músculos se tensaron y absorbieron fuerza bruta. Abrí los ojos de par en par cuando su respiración se volvió perfecta, tal como le enseñé. La adrenalina le inyectó nuevas fuerzas y siguió haciendo flexiones como un loco. Antes era como una mecedora tranquila, pero ahora sentarse en él era como una montaña rusa. Supongo que encontré una mejor motivación que el palo. Ni hablar. ¿Cómo es posible? Rugió Insouke mientras intentaba igualar su velocidad. Ya lo había visto antes. Es como lo que les pasa a mis tíos cada otoño. Tan fuerte y violento, comentó Inosuke. Observé que el otoño era la época de celo de los jabalíes. Supongo que era cierto en cierto modo. Zenitsu hacía todo esto por las chicas. Como todos los animales machos que a veces luchan a muerte por ellas. Por cierto, Zenitsu, ¿recuerdas a mi hermana Shinobu? Dijo Kanae y, aunque no se detuvo, escuchó su voz. ¿Cómo puedo olvidar a una chica tan hermosa? Tiene un lugar permanente en mi mente desde que la vi, dijo. Ella solía estar muy enamorada de Seiji. Y luego un terremoto. La flexión se intensificó. Capítulo 153. El legado sigue vivo. Apenas alcanzaron la meta, jajaja. Llegaron a 500 piedras mientras yo actualizaba una nueva. Mucha suerte y más piedras, por favor. Punto de vista de Seiji. Ya es hora, esa mañana en particular, estaba tan desnudo como el día de mi nacimiento. Acababa de salir de un baño que tomé a las 3 de la mañana sin ningún motivo en particular. Revolví rápidamente los armarios y saqué mi uniforme. Era el mismo que usé en mi última batalla, gracias a Kanae, quien me remendó la tela rota. La ropa estaba un poco raída y desgastada, pero la forma en que la limpiaron y plancharon demostraba que la habían cuidado con cariño. Extendí la ropa y la examiné detenidamente bajo la brillante luz amarilla. Mis ojos detectaron fácilmente las imperfecciones en la costura. Esas imperfecciones en la tela me irritaban profundamente, pero no me molestaban. En cambio, me llenaron de calidez. Kanae era una sastre excepcional que podía arreglar mi uniforme justo como yo quería. Pero desde que perdió la vista, tuvo dificultades. Aún así, insistió en arreglarlo, e incluso tuve que esperar un día más para que pudiera terminar su trabajo a la perfección. Los colores ni siquiera coinciden, dije divertido al mirarla con más atención. Lo más probable es que le hubiera preguntado a la gente si el color era el mismo. Aunque los colores eran los mismos, tenían diferentes tonalidades. Si te fijabas bien, podías ver que parte del uniforme había sido remendada y arreglada. Debería ser feo, pero mis ojos se entrecerraron al verlos con cariño.
Llevaba mi uniforme mientras tarareaba sin darme cuenta una melodía alegre. Me ajusté la orilla al hombro y luego me ajusté una katana a la cintura. Me detuve un momento y miré la espada. Era la katana de Mitsuri, la que tenía antes de que le regalara su espada látigo actual. Era de color rosa y la empuñadura tenía un diseño muy tierno. La funda también tenía pétalos de sakura estampados para darle un toque especial. Mitsui amaba mucho esta espada, tanto que la guardaba a buen recaudo incluso después de no usarla. Pero me la regaló al enterarse de que mi herrero no había terminado de fabricar la mía. Me paré frente al espejo, admirándome en mi reflejo, nunca me había sentido más vestida y guapa, juro que nadie vestía mejor que yo porque iba vestida de amor. Salí de la habitación lo más silenciosamente posible. Y fui igual de sigiloso al entrar en el dormitorio. Estaba oscuro y hacía más calor que en mi habitación anterior debido a la presencia humana. Mis ojos rechazan la oscuridad y ven con normalidad. Caminé junto a la cama de Mitsuri y Kanae y les di un beso casto en la cara. Mitsuri seguía esperando su uniforme, pero lo entregarían hoy. ¿Te vas? Kanae preguntó suavemente después de besarle la mejilla. Sí, respondí aunque ya se lo dije anoche. Buena suerte, Seiji, dijo con voz somnolienta antes de acurrucarse nuevamente para dormir. Siempre salgo temprano en la mañana porque odio decir adiós. Las despedidas eran de las cosas más incómodas y, la mayoría de las veces, no me gustaba lo que implicaban. Así que suelo preferir irme temprano, antes de que se despierten. Después de robarles un beso salí de la mansión. El aire fresco del amanecer acaricia mis poros, poniéndome la piel de gallina. El tiempo de descansar y sanar había terminado, ahora era hora de volver al trabajo. No esperé al amanecer y salté el muro de la mansión. Luego corrí por el bosque y me dirigí a mi primer destino. Señora Tamayo. Tokio. Cuando llegué a Tokio, era alrededor del mediodía. Caminé por la bulliciosa ciudad con ojos curiosos, buscando algo sospechoso. Estaba seguro de que Muzan ya no estaría en Tokio y no podría encontrarlo, mucho menos durante el día, pero no pude evitarlo. En lugar de encontrar al señor demonio, me encontré admirando la ciudad en rápido crecimiento. El contraste entre los pueblos y la ciudad era increíble. Era como viajar a un mundo completamente diferente, y no solo a unos pocos kilómetros. Se construyeron nuevos edificios y se remodelaron calles por todas partes. Era el año 1923, una época de la historia de la humanidad en la que la situación cambiaba rápidamente tras el fin de la revolución industrial. También se podían apreciar otros cambios en forma de pancartas políticas. El movimiento democrático Taiso estaba en su apogeo. Abundaban las pancartas y anuncios sobre el movimiento. La gente ansiaba reformas políticas debido a la modernización de Occidente. Aunque nunca presté mucha atención a estas cosas, regresar a la ciudad me recordó cuándo y dónde estaba. Mi vida no debía terminar con los demonios. Tenía que ser audaz y empezar a pensar en mi futuro después de la guerra. La bomba nuclear seguía acechando en mi futuro también. Joder, aún era de día, así que no fui a ver a Lady Tamayo de inmediato. Llegué a la conclusión de que preferiría que la visitara de noche. De la misma manera que yo preferiría recibir visitas durante el día, ya que soy humano. Por el momento, me dirigí al dojo donde aprendí kendo durante mi juventud. ¿Noma Dojo? Allí estaba. Parecía que había pasado una eternidad desde mi última visita, aunque solo habían pasado unos 5 años. El dojo estaba ubicado en el distrito central de Tokio. El kendo era un deporte muy popular en aquella época, junto con el sumo. Esto se debía a que no había pasado mucho tiempo desde el fin de las leyes samuráis. Los verdaderos samuráis también seguían vivos bajo la ley gubernamental. Ya eran ancianos, pero seguían vivos y promovían el kendo como una sombra de la cultura samurái. Al entrar, noté que había muchos menos estudiantes. No tuve tiempo de mirar a mi alrededor mucho tiempo porque alguien me reconoció. Ingresar. Era mi maestro de kendo. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, al verme y vino corriendo. Sensei, me incliné. No puedo creer que te esté viendo, muchacho. Han pasado años, dijo. La verdad es que he echado mucho de menos el dojo estos años, dije, haciéndole reír. No lo dudo, dijo y me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Parece que has visto días mejores. Sí tengo, dije mientras me rascaba. Mantuvimos una conversación agradable y me guió por el dojo. Me presentó a los nuevos estudiantes y, sorprendentemente, sus ojos se iluminaron al reconocerme al oír mi nombre. Supongo que aún era un nombre importante en la comunidad de kendo.
También me mostró las nuevas mejoras que habían hecho en su equipamiento, el nuevo espacio y los pocos trofeos que obtuvieron en el torneo nacional. Desafortunadamente, nunca tuvimos otro campeón después de ti. El torneo del año pasado estuvo reñido, pero quedamos en segundo lugar, dijo. Nos paramos frente a una estantería con una ventana de cristal. Dentro había trofeos y medallas cuidadosamente ordenados. El mío ocupaba el centro de la decoración y también era el más grande. Me vi sonriendo en el reflejo del cristal. Entonces, ¿qué te trae por aquí a mi dojo después de tantos años? Por favor, no digas que es porque lo extrañabas, dijo. La verdad es que no había ninguna razón para venir aquí. No tenía nada más que hacer y pensé que sería un buen pasatiempo visitar este lugar y revivir viejos recuerdos. Dije a media frase cuando de repente se me ocurrió una idea. Me tomé unos segundos más de silencio para reflexionar sobre ella antes de decidirme con una sonrisa. En realidad, regresé porque tengo algo que mostrarle, Sensei, comencé con una voz misteriosa. Durante los años que estuve fuera, estuve viajando. Se puede decir que durante mis viajes hice algunos descubrimientos, dije. ¿¿Cómo qué? ¿Podemos tener una sala privada para una demostración? Pregunté, y aunque estaba confundido, accedió. Podía adivinar que se trataba de alguna técnica nueva por mi discreción. El propio dojo tenía artes de espadas secretas, que, por cierto, copié después de verlo hacer una vez hace mucho tiempo. Sígueme, me condujo a su sala de entrenamiento privada, lejos de miradas indiscretas y fue entonces cuando se lo mostré. ¿Estás listo? Pregunté mientras sentía el peso del shinai en mi mano. Era una espada de madera usada en kendo. Adelante, se encogió de hombros y se alejó para dejarme espacio. Así que comencé. Respiré profundamente, pronunciando esa acción más de lo necesario. Mi pecho se expandió hasta alcanzar proporciones inhumanas y entonces exploté. Me movía más rápido de lo que alcanzaba la vista. Era un borrón de acción ante sus ojos humanos. Entonces, en un segundo, corté la madera que se oscurecía frente a mí. Sonido metálico seco. Madera contra madera. Ni siquiera era mi intención, pero el muñeco de madera fue cortado por la mitad por la madera. Fue una hazaña imposible. Una que bastó para derribar a mi sensei. Eso fue, tartamudeó. Sus ojos estaban conmocionados. Nunca había visto hazañas tan extraordinarias. Pensó que era imposible. Eso es la utilización de patrones respiratorios. Al inhalar grandes volúmenes de aire siguiendo patrones específicos y asegurarte de obtener el máximo oxígeno a través de la sangre, puedes alcanzar una fuerza que supera los límites humanos, expliqué. Luego lo enfrenté mientras todavía estaba en el suelo. Quiero compartir esta técnica con ustedes y que la transmitan a la siguiente generación. La llamo, un momento de suspenso. Respiración con esteroides. Claro, no fui tan tonto como para compartir una de las 5 técnicas principales de respiración, pero la respiración con esteroides fue mi propia creación. Y no era tan potente como para que me importara si otros la conseguían. Enderezó su postura en el suelo y se arrodilló frente a mí como un estudiante invirtiendo nuestra posición. Por favor, enséñame, sensei. Y así continuó el legado de la respiración con esteroides. Capítulo 154. Tamayo en el cuerpo de cazadores de demonios. Punto de vista de Seiji. No fue tan difícil encontrar el escondite de Tamayo. Pensé que me costaría encontrar el espacio oculto, aunque tenía una memoria perfecta, ya que era arte demonio de sangre y todo eso. Pero resultó que fue tan sencillo como encontrar cualquier otra casa. Al principio no me di cuenta de que el lugar estaba oculto, pues mis ojos penetraron toda falsedad. Para mí fue lo contrario. Encontré el lugar primero en lugar de descubrir que estaba oculto. El lugar destacaba un poco por su amplio patio. Debería ser imposible que existiera un terreno tan libre en una ciudad como Tokio, pero allí estaba. Una pequeña mansión con amplio espacio libre en medio de la ciudad. Era demasiado grande para llamarse casa, pero no lo suficientemente grande para ser descrita como una mansión. Entré directamente por la puerta principal. No había ningún obstáculo que me impidiera entrar. Estaban arriesgando toda su seguridad al estar escondidos, lo cual me pareció una completa estupidez. Pero al menos parecían tener sensores, porque en cuanto entré, vi a Yushiro saltar desde dentro. Su rostro estaba lleno de alarma y se acercó de inmediato a la ventana para evaluar la situación. Hola. Soy yo. Saludé cuando el demonio de pelo verde se asomó por una ventana. Vi que se le hundía el hombro y el alivio lo inundó. Abrió la ventana del todo y gritó con un tono bastante enfadado.
¿Alguna vez has oído hablar de tocar o avisar con antelación? Envié una carta, pero el cartero no encontró tu dirección por alguna razón, así que no es culpa mía. Bromeé mientras cruzaba el patio y entraba en la mansión. Gracias por invitarme, Tilde. Entré directamente. Observé el familiar interior y no encontré nada nuevo. Quizás se debía a que los demonios viven mucho tiempo, pero parecen ser alérgicos al cambio. Ser prácticamente inmortales los libera de la prisa humana por crecer y cambiar, por experimentar antes de que todo termine. ¿Por qué apresurarse cuando puedes vivir para siempre? Yushiro bajó corriendo las escaleras y me miró con los ojos entrecerrados. Habría parecido más intimidante si no se hubiera tropezado en los últimos escalones. ¿Qué quieres? Preguntó, con cierta rudeza, debo añadir. Ni siquiera se dirigió a mí formalmente, lo cual me pareció un poco extraño, ya que todos a mi alrededor solían ser tan respetuosos. Tarareé. No te odié tanto la última vez, observé con interés, ignorando su pregunta. ¿Qué? Parpadeó como un búho. No me malinterpretes, todavía me pareces repugnante y tu aura hace cosquillas a mis instintos asesinos, pero ya no quiero vomitar solo con verte, si eso tiene sentido, dije. Los demonios eran seres que no deberían existir. Estaban fuera del orden natural, y mis ojos lo percibían más que cualquier otro. Si no fueran perfectamente imperfectos como Muzan Kibutsuji, todos los demonios me parecían horribles. Algo así como una fruta con pelos. La fruta en sí no era fea, y los pelos eran hermosos en los animales. Pero si una fruta tuviera pelos, sería repugnante. Imagínense una manzana peluda. Los demonios eran algo así ante mis ojos. Pero claramente, ese disgusto había disminuido después de que Rengoku se convirtió en un demonio y pasé mucho tiempo mirándolo todos los días, permaneciendo a su lado desde que desperté. ¿Me estás llamando feo? Preguntó, luciendo desconcertado y ofendido. No tú en específico, sino quién eres. En fin, ¿me puedes guiar hasta Lady Tamayo o debería ir a su habitación solo? Su mirada no se apagó, pero me condujo a su habitación. Sabía lo fuerte que era, así que sabía perfectamente que no podía echarme ni nada. Llamó a la puerta cuando llegamos a su estudio. Señora Tamayo, está aquí de nuevo. El sordo asirá. Hubo una breve pausa antes de que una voz viniera desde adentro. Déjalo entrar. Yushiro me abrió la puerta y cuando entré, tenía un mensaje. Te vigilaré. Si lastimas o amenazas a Lady Tamayo, dijo y mis ojos se clavaron en él con un pequeño destello de intención asesina. Aprieta los dientes y sus ojos muestran venas, pero termina, me aseguraré de que te arrepientas. Me tambaleé ante su determinación. No debía subestimarse lo peligroso que me sentía para los demonios. Mi instinto asesino era el resultado de años y años de masacres de su especie. Estaba seguro de que cada instinto demoníaco de su cuerpo le gritaba que huyera. Si tuviera la sangre de Muzan, se descontrolaría, sobre todo después de mi último encuentro, pero el chico se mantuvo firme. El amor superó toda lógica. Y qué triste amor albergaba. En el manga canónico, Yushiro se enamora de Lady Tamayo después de que ella lo salvara de una enfermedad transformándolo en un demonio. Pero la mujer de la que se enamoró estaba destrozada. Lady Tamayo era una viuda que no podía olvidar a su esposo e hijos. No correspondió al amor del joven e incluso lo usó para vengarse. Y, sin embargo, Yushiro estaba más que dispuesto a ayudarla a vengar a su esposo e hijos. Lo más triste fue que Yushiro sobrevivió a la batalla final, mientras que Lady Tamayo murió sin siquiera reconocer sus sentimientos. Pasó vidas enteras sin ella. Pintaba su retrato para intentar mantenerla viva en su memoria, esperando a que renaciera para poder amarla de nuevo. Lo tendré en cuenta, asentí y entré en la habitación. Dentro, encontré a Tamayo sentada frente a una mesa de investigación. Sus ojos miraban a través del microscopio y se apartó con una sonrisa. Tome asiento, señor Shigan, lo hice, ¿qué le trae a mi humilde morada? Seguro que has oído hablar de lo que pasó, dije, y ella se irguió al oírlo. Se apartó del microscopio para poder mirarme. Lo hice. Derrotar al mismísimo rey demonio es uno de los logros más importantes que la corporación Cazadores de Demonios ha alcanzado en 5 siglos. La gente no paraba de hablar de ello, dijo. ¿Eso es todo lo que has oído? ¿Debería haber escuchado más? Supongo que no, ya que no estás en la corporación de Cazadores de Demonios, dije, y me recosté en la incómoda silla, demasiado baja para mí. Claramente, estaba hecha para una dama, no para un tipo de 2 metros con la complexión de un dios griego, Esto es bueno porque puedo ver tu cara mientras lo anuncio, dije con una sonrisa y ella levantó una ceja.
Cuéntame, tengo muchísima curiosidad, dijo y se acercó. Logramos obtener muestras de sangre y tejido de Muzan Kibutsuji y aún se conservan incluso ahora, dije y miré su rostro para ver su reacción. En lugar de la sorpresa que esperaba, su rostro se arrugó en un gesto de escrutinio. Nadie podría haber parecido más incrédulo. No dices mentiras, pero me resulta difícil creerlo, dijo antes de explicar su motivo. Ni siquiera yo, tras siglos de investigación, puedo preservar la sangre de Muzan sin su consentimiento. El rey demonio tiene control absoluto sobre sus células. Lo mejor que podemos conseguir es la versión diluida de la luna superior mezclada con Swan, dijo. ¿Trajiste esas muestras? Si no, me cuesta creerlo. Disculpan mi sospecha, dijo con una reverencia respetuosa. Me eché hacia atrás y me apoyé en el respaldo de la silla. Sabes que esperaba más diversión de tu reacción, siento decepcionarte, dijo ella sin impresionarse. No hace falta que te disculpes, Lady Tamayo, porque tienes razón. Es imposible preservar la celda de Muzan en otras circunstancias, dije. ¿Otras circunstancias? ¿Cuál es la excepción en este caso? Preguntó, con la curiosidad de vuelta. Muzan fue cortado por un espadachín con la marca de un asesino de demonios, que empuñaba una espada roja y usaba la forma más pura de respiración solar, dije y finalmente obtuve la reacción que estaba esperando. Ella estaba perpleja, en más de un sentido. Las tres cosas que mencioné fueron una sorpresa para ella. Eran herramientas que sabía que podían dañar al rey demonio, pero que jamás podría conseguir. Pero entre todo eso, algo le llamó la atención. ¿Respiración solar? Preguntó con la respiración entrecortada. Entonces me di cuenta de que no le había contado nada de eso, aunque éramos compañeras. Lo aprendí de la familia Kamado, que transmitía la técnica en forma de danza tradicional, el Inokami Kagura, dije y sus ojos se abrieron de par en par. Era una entidad anciana que vivió lo suficiente como para conocer la conexión que Yorichi tenía con la familia Kamado. Así que supo al instante que mi afirmación era cierta. Quizás fuera un poco inverosímil, pero era cierta. Le tomó unos 5 minutos procesar mis palabras. Me preguntó algunas cosas más al respecto, confirmando la veracidad de mi afirmación. Su mente trabajaba con lentitud y detalle, sin pasar por alto ningún fallo. Pero entonces vienes a mí con las manos vacías, sabiendo perfectamente cuánto me ayudaría la sangre de Muzan en mi investigación. Entonces, ¿qué quieres de mí? Preguntó. Aquí estaba, quiero que te unas al cuerpo de cazadores de demonios. Ella no pareció muy sorprendida por esa petición. Qué curioso. La última vez que nos vimos, dejaste claro que te parecía bien ser compañeros, solo tú y yo. También dijiste que mi ayuda solo sería una conveniencia, no una necesidad, para matar al señor demonio. Ella era demasiado observadora para su propio bien. Entonces, ¿qué cambió? Los Ashira no escaparon ilesos de la purga fallida, dije. Mi amigo, Rengoku. Él es el Ashira de la llama de esta generación y se había convertido en un demonio. Sus ojos brillaron, y fue una señal reveladora de que finalmente había resuelto el rompecabezas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la necesitaba? Y eso incluía todas las ventajas y desventajas de la situación. Entonces, ¿quieres que encuentre una cura para convertirlo nuevamente en humano o al menos, hacerlo como nosotros, demonios fuera del control de Muzan? Dijo y asentí. Hay una chica muy inteligente en el cuerpo de cazadores de demonios. Está logrando avances cada día, pero si trabajan juntos, creo que podrán encontrar la solución antes, dije en un intento de restarle importancia a lo mucho que la necesitaba. Ella vio a través de mi intento y me ofreció una sonrisa amable. Está bien, haré lo que me pides, dijo y me sorprendió lo fácil que fue. Sinceramente, esperaba que explotara mi necesidad. No tenía por qué ser mucho, pero podría aprovecharse de la situación. Quizás podría pedir autonomía, más protección e incluso control total sobre la investigación o algo así. Rayos. Pensaba que me pediría que matara a Muzan con sus propias manos a cambio de sus servicios. Claro que podría haberla obligado a unirse y amenazarla, pero el punto sigue en pie. Ella era una buena persona, más de lo que yo creía. No te sorprendas tanto, se rió ella. Somos socios después de todo, en efecto. Yushiro. Gritó y el chico, fiel a sus palabras, estaba justo afuera de la habitación, por lo que entró inmediatamente. Por favor, empaquen nuestro equipaje, nos mudamos. Como usted desee, señora Tamayo, supongo que ese fue el primer objetivo completado. Capítulo 155. Los 6 ojos puestos en él.
Punto de vista de Seiji. Después de que pasó toda la prueba, tuve toda la noche para mí. Podría aprovechar para dormir bien y descansar después del largo viaje. A las hermanas Kocho les encantaría la idea. O podría salir de noche a buscar demonios para matar, porque maldita sea, hace mucho que no maté a uno. Hacía tiempo que no estaba en Tokio, así que estaba seguro de que habría un demonio por aquí acechando a los desaparecidos. Así que hice precisamente eso. Salí de la mansión y les di tiempo a Lady Tamayo y a Yushiro para que se prepararan para el viaje de regreso a la mansión mariposa. Mientras tanto, salí de la ciudad y di una vuelta por las afueras de Tokio. Para mi horror, no pude encontrar presas fáciles ni siquiera después de una hora de búsqueda. Mis ojos morados abarcaron muchos kilómetros a la redonda con una mirada, pero aún así, los demonios parecían míticos. No pude encontrar nada. Pero no me rendí. ¿Encontraste alguno? Le pregunté al gorrión que volaba sobre mí. Finalmente regresó después de casi una hora de desaparecer en el horizonte. Raven parecía muy impresionada, pero asintió. Genial, dígame, chica. Exclamé, y ella voló hacia el oeste. Me di mi respiración y la seguí justo detrás de su cola. Me tomó media hora de carrera constante antes de que mis propios ojos captaran la visión de un demonio en el horizonte. El demonio se alojaba en un templo abandonado ubicado al lado del viejo camino. Hace mucho tiempo, el sendero era una de las vías para llegar a Tokio, y el templo servía para que los viajeros descansaran y adoraran a Dios durante su viaje. Sin embargo, el camino era montañoso, por lo que se abandonó hace mucho tiempo en favor de carreteras más anchas que permitieran el paso de coches y carretas. Pasaron otros 10 minutos antes de que llegara al templo. Gracias Raven, eres la mejor, dije, rascándole el costado de la cabeza cuando aterrizó en mi hombro. Sus ojos estaban muertos y deslumbrantes, pero alzó un poco el pico. Sus pulmones también rebosaban de orgullo. Era la mejor Kasuga y el mejor Ashira, y lo sabía. Ella voló de mi hombro para posarse en un árbol cerca de la puerta de entrada del templo mientras yo subía las escaleras. Era de noche cerrada, una hora o menos antes de la medianoche. Para entonces, la mayoría de los animales ya habían dormido, excepto los nocturnos. Vi algunos búhos y un grupo de cuervos merodeando por encima de las puertas y el techo de estructuras deterioradas. Claramente, estaban allí buscando las sobras. Lástima que no queden sobras después de cortarle la cabeza al demonio con una espada Nichirin. Los búhos tarareaban una melodía escalofriante, pero no la oyeron. Entré al templo, quizá demasiado entusiasmado cuando se suponía que debía estar cauteloso y asustado. El contraste conmocionó al demonio hasta el punto de no atacar de inmediato. Fruncí el ceño, fingiendo no notarla por unos segundos más antes de que la impaciencia se apoderara de mí. Puedes saltar sobre mí ahora, prometo sorprenderte, dije mientras miraba al techo. En el techo, donde las maderas se entrelazaban para formar el tejado, una mujer serpiente colgaba boca abajo. Su cabello era pálido como la nieve, su piel era de un ligero tono rojizo rosa y de cintura para abajo era una serpiente con escamas de un rojo intenso. Me siseó, moviendo la lengua como una daga en su boca mientras sus dientes afilados, del tamaño de sus dedos, me miraban fijamente. Mis ojos podían ver los pequeños tubos de esos colmillos, que goteaban un veneno ácido que, si me mordía, probablemente me convertiría en sopa. Se desprendió rápidamente de la madera del techo y cayó sobre mí. Retrocedí sin demora y me azotó en mi posición anterior. Ni hablar. Me pilló desprevenido. Intenté imitar una exclamación de sorpresa, pero quizá no fue tan buena. Se enfureció y se deslizó hacia mí. Es un demonio de alto rango, observé de inmediato mientras seguía sus ataques. Agitó sus manos hacia mí a una velocidad ridícula, lo suficiente como para imitar una mordedura de serpiente real. Sus dedos eran cuchillas en lugar de carne, listos para desgarrar músculos y huesos. Pero algo curioso que noté fue que, aunque su velocidad y fuerza eran las de un demonio de alto rango, se movía como una completa inexperta. Para convertirse en un demonio poderoso, los demonios necesitaban una buena experiencia y habilidad en combate. Menos Muzan no les daría más sangre. O si te convertías en un demonio de alto rango al consumir humanos, eso te obligaba a consumir muchos humanos a lo largo de los años. Era una forma segura de atraer a los cazadores de demonios, así que si podías hacerlo durante años, significaba que eras fuerte. Pero el demonio serpiente frente a mí tenía la habilidad de un demonio de bajo rango pero el poder de un demonio de alto rango. Curioso. Extraño. Dime, ¿cómo te hiciste tan fuerte?
¿Está claro que no te lo ganaste?, pregunté, y finalmente saqué mi espada y choqué contra sus garras a la velocidad del rayo. Una lluvia de chispas iluminó el viejo templo abandonado, iluminando los antiguos manuscritos y estatuas. Obviamente, no respondió a mi pregunta, pero presentí que no era porque no quisiera. Apenas estás consciente, dije tras unos segundos de observación. Sus ojos rojos seguían mirándome con odio, con la intención de devorarme. Eso le quitó por completo la alegría a prolongar esta pelea. Si no estaba consciente, significaba que no sentiría desesperación. Así que, con un rápido desenvainado de mi espada, convertí a la demonio serpiente en cientos de pedazos finos mientras se abalanzaba sobre mí. La sangre se derramó en el suelo del templo como si un monstruo la hubiera masticado y escupido. Su sangre y salpicaduras de carne me rociaron, pero rápidamente se convirtieron en cenizas poco después de morir. Supongo que lo que sea que hiciste para volverte tan fuerte te costó la consciencia. No podrías soportar ese tipo de poder, continuó después de su muerte. Fue una observación realmente curiosa. No me digas que Muzan ha estado reforzando sus demonios después de nuestra pelea como preparación para la guerra. Eso sería hilarante. Me brillaron los ojos y vi que el globo ocular desapareció más tarde que el resto. No estaba seguro, pero no era parte del demonio. Me apresuré, decidiendo esperar a ver qué pasaba en lugar de investigar más. Salí del templo y disfruté de los rayos plateados de la luna. Tercer punto de vista. Castillo infinito. Lo encontré. Naki me dijo después de que Kokushibo apareciera ante ella. Había manipulado la dimensión para que la habitación de Kokushibo se conectara con la suya y se convirtieran en una sola. Gracias Nakime, por hacerme este favor, dijo Kokushibo sinceramente con una pequeña reverencia. Nakime tenía un leve rubor en las mejillas. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué intentar buscar a Seiji Shigan. Ni siquiera era una orden de su amo. Pero después de que Kokushibo le pidiera con tanta insistencia, se vio a sí misma dándolo todo para encontrar el Ashira púrpura. Puso más empeño que todo el tiempo que dedicó a una misión para Muzan junto. El trabajo dio sus frutos porque encontró a Seiji Shigan para él. No hace falta que me agradezcas, señor Kokushibo. Esto es solo una parte de mi misión. La luna superior tiene el poder de solicitar mi ayuda para completar la tarea del señor Muzan, dijo, pero aún así, los ojos de Kokushibo reflejaban la misma gratitud. ¿Puedes seguir vigilándolo? Y, por favor, ábreme una puerta cuando surja la oportunidad, dijo. Me muero por conocerlo. No era buena idea expandir tales recursos. Su arte de demonio de sangre no es infinito. Las demás lunas superiores también necesitaban su ayuda en sus propias obras. Pero ella justificó su acción diciendo que él era el número uno y todo eso. Haré lo que me pides. La oportunidad llegó la noche siguiente. Ella abrió la puerta que conducía a Seiji Shigan para la primera luna superior. Capítulo 156. El mayor desafío. Punto de vista de Seiji. Salimos hacia la mansión mariposa en cuanto el sol se puso en el horizonte. Al principio, Lady Tamayo iba a traer un montón de cosas innecesarias al viaje, pero la detuve. Podríamos conseguirle cualquier equipo que necesitara. Después de decirle que nuestro equipaje se redujo en un 90%. Resulta que los demonios no necesitan ropa ni otros utensilios como cepillos de dientes y cosas así. Lo sabía, pero nunca lo había pensado. Al final, nuestro equipaje consistía en un montón de libros y notas importantes, junto con las muestras que Lady Tamayo había recopilado a lo largo de los años. Guardaron otros materiales importantes en la mansión oculta. El viaje fue mucho más lento que cuando viajaba solo, pero aún así fue bastante rápido ya que los demonios no podían cansarse. Pasamos la mayor parte del viaje hablando. Sentía curiosidad por saber cómo era ser un demonio para prepararme en caso de que Rengoku tuviera que ser despertado como tal. Aprendí muchas cosas interesantes. Aún así, no se habló de cosas personales en la conversación. Fue aburrida y profesional. Caminamos por el sendero a la misma velocidad que las carretas normales. Nos topamos con una manada de lobos y un demonio en el camino. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me detuve por primera vez en nuestro viaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Preguntó Lady Tamayo. No puedo seguir contigo de aquí en adelante. Sigue a Raven, mi cuervo Kasuga y te guiará a la mansión mariposa, dije. El lugar donde paramos era justo donde teníamos que desviarnos del camino principal. La mansión mariposa seguía siendo un lugar muy escondido, aunque se mantenía tan secreta como la mansión Oyashiki o la aldea de los herreros. ¿Por qué no puedes guiarnos? Preguntó Yushiro con los ojos entrecerrados.
Porque nos están siguiendo, dije y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Desde cuándo? Preguntó Lady Tamayo en voz baja, con cautela en todo su tono. No lo sé. Lo revisé hace poco y lo vi, dije. Estaba comprobando si alguien nos seguía justo cuando estábamos a punto de desviarnos de la carretera principal. Entiendo. Dejaremos esto en tus manos mientras seguimos adelante, dijo y le dio un codazo al chico reacio. Vamos, Yushiro. Quizás aún no confiaba en mí y pensaba que los estaba llevando a una trampa. Sinceramente, no tenían motivos para sospechar de mí. No éramos iguales, y si quisiera, podría matarlos en cualquier momento y lugar. ¿Para qué molestarme con trampas? Cuervo voló justo por encima de las líneas de árboles y los condujo a la mansión mariposa. Mientras tanto, permanecí en mi sitio, con la mirada fija en mi katana medio desenvainada. Miré el reflejo brillante para poder ver detrás de mí. Así que me persigues a mí, murmuré divertido. El que nos seguía no fue tras Lady Tamayo ni siquiera cuando desapareció en la oscuridad del bosque. Pensé que los demonios podrían estar tras ella, pero supongo que fui yo todo el tiempo. Interesante, dije. Al instante siguiente, un viento me azotó, despeinando mi larga cabellera y haciendo que mi ahorí ondeara. Y entonces desaparecí con la siguiente ráfaga de viento. Usé respiración de niebla para moverme a una velocidad increíble, ocultando mi presencia. Me di la vuelta y prácticamente volé hacia quien nos seguía. Por fin pude ver quién nos seguía y no era un quién sino un qué. Un solo globo ocular. Lo reconozco. Era el arte del demonio de sangre de Nakime. ¿Cambié tanto el canon? Nakime solo se coló entre los cazadores de demonios antes de la batalla final. Pero aquí estaba, haciendo todo lo posible para descubrir nuestros escondites. El globo ocular estaba a casi 1 kilómetro de nosotros y lo alcancé antes de contar hasta 10. Mi mano se movió rápidamente y capté el globo ocular. Lo miré con mis ojos morados, buscando la conexión. Si seguía el rastro de la conexión, creo que me llevaría a Nakime. O tal vez no. Me aplasté el globo ocular justo después de eso. Tengo que advertirles a los demás sobre esto, dije tras un largo silencio de reflexión. Estaba a punto de darme la vuelta y perseguir a Lady Tamayo cuando un sonido me paralizó. Fue más como una vibración en mi piel antes de que algo dentro de mí gritara. No sabía qué decía, pero gritó tan fuerte que temblé. Un rasgueo de una cuerda. Con el rabillo del ojo, vi una puerta que se abría desde el tronco del árbol. Estiré el cuello y sentí un sudor frío en la cara al ver quién salía. Su presencia era una tormenta silenciosa. Un peso invisible me oprimía el pecho como 1000 manos invisibles. A simple vista, supe que el de la luna superior era único, incluso superior a Muzan si mi instinto me lo permitía. Por la mañana. El de la luna superior no habló al principio. No le hizo falta. Su imponente figura parecía desdibujarse en los bordes, como una figura que no estaba del todo anclada en este mundo. Sus 6 ojos, dispuestos en un patrón demasiado antinatural para ser otra cosa que una burla a la humanidad. Cada ojo tenía el kanji de rango superior y brillaban con una mezcla enfermiza de carmesí y oro. Sentía esos ojos mirándome fijamente, sin pestañear. Me analizaron de pies a cabeza, descubriendo todo lo que era. Creía ser la guerrera perfecta, pero descubrí nuevos defectos al seguir su mirada. ¡Qué ojos tan aterradores! Me hicieron sentir desnuda. ¿Sienten lo mismo los demás cuando los observo de forma similar? Fue una sensación horrible. La esclerótica de sus ojos, negra como el vacío, no hacía más que magnificar la inquietante intensidad de su mirada. Su largo cabello oscuro le caía sobre los hombros, moviéndose ligeramente a pesar de la quietud de la noche, como si tuviera vida propia. Quizás así fuera. El miedo me carcomía el corazón y qué sentimiento era ese. ¿Cuándo fue la última vez que un demonio realmente me aterrorizó? Cuando luché contra Muzan, temía la posibilidad de morir. No temía al rey demonio. Pero esta vez, el miedo al demonio que tenía frente a mí iba más allá del miedo a la muerte. He querido conocerte desde tu pelea con mi maestro. Pero no esperaba verte temblar. El bosque parecía encogerse a mi alrededor, los imponentes árboles ahora eran meros susurros ante la abrumadora presencia del demonio más fuerte. Sin lugar a dudas, fue lo más increíble que había visto jamás. Y en ese momento, finalmente me di cuenta de que era ese grito. Era un grito que me obligaba a correr, carajo. Debería correr, ¿no? No pude luchar contra esta abominación perfecta. A diferencia de la situación con Muzan, donde tenía un plan sólido y apoyo, y no me estaba recuperando de una lesión. Tenía casi 0 posibilidades de ganar en esta situación.
Era ridículo lo jodido que estaba. Pero, curiosamente, mis piernas no se movieron ni siquiera cuando se lo pedí. Me sentí profundamente intrigado por mi propio miedo y por la entidad que estaba frente a mí y que me hacía temblar. Solté una ráfaga de aire de mi boca, deteniendo un estilo de respiración que casi venía instintivamente. Lo siento, hacía mucho que no sentía miedo de una entidad, dije, y tras mis palabras, me quedé quieto. Ya no me temblaba ni un hueso. Y creo que sé por qué te tengo miedo, dije. Eres un guerrero, ¿verdad? A diferencia de ese cobarde llamado Muzan. Si Muzan era como mirar el vasto océano que podría ahogarte o arrastrarte con un tsunami, Kokushibo era una cuchilla en tu cuello, clavándose ya en tu piel. El océano era lógicamente mucho más poderoso y con mayor potencial de destrucción, pero si te encuentras en ambas situaciones, siempre temerás más una cuchilla en tu cuello. Creo que la diferencia estaba en la precisión, Muzan podría matarte pero Kokushibo te matará. O tal vez era solo mi instinto guerrero el que estaba predispuesto. La gente normal le temería más a Muzan. Dices que me temes, pero ya no tiemblas. Dime, ¿ya te has desesperado? Me preguntó sin pestañear. Pero esta vez, mis ojos brillaron morados y lo miré sin pestañear. Lo atravesé con la mirada, destripándolo pieza por pieza, igual que él me destripó. Nunca, respondí. Bien. Si así fuera, este encuentro habría sido decepcionante, dijo y continuó hablando. Habló, pero esta vez con el cuerpo. No había intención de matarme, pero la espada que blandía tenía toda la intención de cortarme. Olvídate de su forma perfecta y su corte perfecto. Su intención y voluntad eran tan precisas que eran como espadas. Una cosa era blandir una espada con la intención de matar, pero blandirla sin otra intención que cortar, eso era prácticamente un milagro. No había ningún sentimiento ni deseo personal. Fue un paso por encima del estado desinteresado. Debería correr. El riesgo de escapar era bajo, ya que parecía mucho más rápido que yo y tenía a Nakime. Pero aún así tendría más posibilidades de escapar que de ganar esta pelea. Pero en lugar de eso, me quedé y respondí. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.